presidente de FUNSEAM y presidente de Nagas, Antonio Yardén, director general de FUNSEAM, Joan Batalla, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, Maite Costa, presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, estimados amigos. Buenos días y bienvenidos a todos a este acto de presentación del libro La transición energética como oportunidad para la recuperación económica de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental FUNSEAM. Como suelo repetir cuando hacemos un acto en conjunto, para el club la verdad que es un verdadero honor el poder apoyar las actividades de FUNSEAM. Lo hemos hecho desde sus inicios, lo estamos haciendo en este acto y lo continuaremos haciendo. ¿Por qué? Porque FUNSEAM es una organización que destaca por su rigurosidad, por su objetividad, por su profesionalidad con la que trata todos y cada uno de los temas que analiza. Y por supuesto también porque nos une una gran amistad y cariño que hoy agradezco. Por eso, antes de empezar, quisiera dar las gracias a Antonio, a Joan, a Maite, por contar siempre con el club, y también quisiera daros la enhorabuena por la publicación que hoy presentás. También a José Juan Ruiz, quisiera hoy darte las gracias por estar participando en este acto de presentación del libro. Como sabéis todos, este libro reúne las contribuciones del 9º Simposio Empresarial Internacional que la Fundación tuvo en el mes de febrero, lo tuvo en formato online por las propias exigencias del COVID. Estos simposios son uno de los hitos más importantes, uno de los hitos anuales del sector y un evento de referencia para todos los que trabajamos en el mundo de la energía. Ya que por eso, contar con un libro que permite la divulgación de todos los análisis, de las discusiones, de los intercambios de ideas que allí tuvieron lugar, es, desde mi punto de vista, y siempre ha sido todo un acierto. En los premios de la energía de la semana pasada que pudimos celebrar y compartir todos, destacaba que como sociedad es fundamental que en su conjunto entendamos todo el proceso de la transición energética, que entendamos la complejidad, que entendamos el papel que pueden y deben jugar en el campo energético no solo los distintos jugadores, sino también los ciudadanos. Y la verdad que estos libros, que vienen publicándose hace 9 años, contribuyen de gran manera hacia este fin. El tema central del simposio era en el mes de febrero de máxima actualidad. Lo sigue siendo hoy y no me cabe ninguna duda que lo seguirá siendo en los meses venideros. Como todos sabéis, en la mayor crisis sanitaria mundial en un siglo, en Europa hemos optado, yo creo que muy bien, y una cosa de la que tenemos que sentirnos orgullosos, hemos optado por mantenernos unidos para luchar contra el virus y hemos optado también por salir unidos de esta situación. Y por ello nos hemos propuesto una estrategia de recuperación económica basada en un Pacto Verde Europeo y en los fondos de recuperación. Estos fondos de recuperación que no dejan de ser una respuesta sin precedente con el Next Generation de la Unión Europea a la cabeza. Esta estrategia busca invertir en una recuperación a corto plazo y en el medio y largo plazo lo que busca es contar con un modelo económico próspero que posicione a la Unión en una situación aventajada en el campo industrial, pero también de esas tecnologías de futuro. Un posicionamiento sobre el que todos los Estados miembros debemos trabajar intensa y conjuntamente. Creo que el objetivo que nos hemos propuesto a corto plazo, en ese sentido vamos por el buen camino. Ya en el discurso de la presidenta von der Leyen sobre el estado de la Unión Europea el pasado día 15, indicaba que había 19 países de la Unión Europea que ya están en niveles de PBI anteriores a la pandemia y que el resto lo irán haciendo próximamente. Esas son buenas noticias. El crecimiento en la zona del euro superó tanto a los Estados Unidos como al de China en el último trimestre. Pero esto es solo un primer paso. Acá lo importante también es focalizarse en el largo plazo. Y más relacionado con este objetivo de largo plazo, Europa ha sido una de las primeras economías o de las primeras grandes economías regionales que ha presentado un conjunto legislativo integral. Un conjunto legislativo que, como sabéis,
está actualmente en tramitación para conseguir, y lo que busca es conseguir todos esos objetivos medioambientales, mientras se genera una economía sostenible y duradera. El paquete Fit for 55 contiene elementos claves como son la reforma del sistema de comercio de emisiones, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, la directiva de las energías renovables, la de la eficiencia energética o también la normativa relativa a las emisiones de transportes. Todas estas cuestiones, como bien sabemos, son cuestiones de muy compleja aplicación. Atañen a todos los sistemas económicos y no solo al sector energético. Y buscan algo que desde mi punto de vista es esencial. Buscan que la ambición climática vaya acompañada también de una ambición social, de creación de puestos de trabajo en el largo plazo, sin dejar a nadie atrás. Y esto se demostró durante los meses más duros de la pandemia, que nuestro sector está al servicio de la sociedad. Y esa es y tiene que seguir siendo nuestra principal motivación y algo por lo que trabajamos permanentemente desde el club, el acercar el mundo energético a la sociedad. Y yo diría que el compromiso de todas nuestras empresas en este sentido es total. Por ello, puedo decir y puedo afirmar que continuaremos haciendo el máximo esfuerzo para que, como siempre, podamos crear esos puestos de trabajo de calidad, ese bienestar social, mientras continuamos con nuestra tarea de proteger cada vez más el medio ambiente, pero también a todos los consumidores. Nos quedan meses por delante, ya lo decíamos, de muchísimo trabajo, pero también, si hacemos las cosas bien, de enormes oportunidades. Y esta es la parte en la que siempre me gusta apalancarme, en las oportunidades. Tenemos que aprovechar, debemos aprovechar los fondos e invertir con inteligencia para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y hacer viables todos aquellos proyectos que pongan el valor nuestro tejido energético, nuestro tejido tecnológico, nuestro tejido industrial, siempre protegiendo a la industria como un importante motor de competitividad. Y todo ello sin olvidar que es súper importante, que es primordial tener marcos regulatorios estables y un entorno de neutralidad tecnológica, un entorno de neutralidad que permita competir en igualdad de condiciones a todas las tecnologías, a esas tecnologías que hoy conocemos y también dejar espacio para todas aquellas tecnologías que están por venir. Creo que solo así vamos a conseguir alcanzar los objetivos que nos hemos marcado de forma tan eficiente y tan inclusiva. Por todas estas razones, hoy me gustaría recomendaros encarecidamente la lectura de este libro que hoy se presenta y que, como he comentado, tiene algunos capítulos o algunos contenidos para destacar. El libro destaca la importancia que tiene la transición energética en la recuperación económica. Es un libro que también ayuda a entender el impacto que el COVID ha tenido en el mundo energético. Es un libro que aborda cuestiones tan relevantes como son aquellos nuevos modelos de ciudades resilientes. Un libro que también ayuda a mejorar la comprensión del sector en el campo internacional, poniendo un especial foco en la región latinoamericana, en aquella región con la que las compañías españolas tanta relación y tanta historia tenemos. Y que sobre todas las cosas es un libro que aporta soluciones sobre cómo hacer para seguir avanzando en la descarbonización, al tiempo que seguimos generando ese valor añadido para todas nuestras economías. De mi parte, ahora termino, no sin antes darle la enhorabuena una vez más a todos los que habéis participado en este libro. Sé que hay muchísimo trabajo atrás. Felicitaciones a FUNSEAM por hacerlo posible y por el gran documento que hoy se presenta. Muchas gracias también a todos los que hoy habéis elegido acompañarnos y dedicar el tiempo a ver todo lo que este libro tiene para aportarnos. Muchísimas gracias y Antonio, tienes la palabra. Bueno,
Muchas gracias a la presidenta del Club Español de la Energía, María Victoria Cingoni. Buenos días a todos. Es un placer, sin duda, un año más estar aquí para presentar el libro editado a partir de todas las intervenciones y aportaciones que tuvimos en el simposio empresarial que cada año organiza FUNSEAM, este año con el título que ya ha comentado María Victoria, la transición energética como oportunidad para la recuperación económica. Gracias, en primer lugar, a las compañías patronas de FUNSEAM, que son las que hacen posible pues, que la Fundación desarrolle su actividad y que hoy hacen posible que estemos celebrando este acto. Fundación Repsol, Fundación ACS, Endesa, Exolum, Naturgy, Fundación CEPSA, EDP Renovables, Red Eléctrica de España y Enagas. Hoy presentamos el libro, el 10º libro. Bueno, como en anteriores ocasiones, el tema de la publicación es de máxima actualidad. Si hay asuntos que hoy preocupan y ocupan a nuestra sociedad, además del precio de la energía, son la transición energética y la recuperación económica. Las conclusiones del simposium sitúan claramente la transición energética como una palanca, yo diría incluso una gran palanca de reactivación económica sostenible. Para ello, esta transición energética, como se está poniendo evidentemente de manifiesto, tiene que ser justa y dirigirse a reducir las desigualdades sociales existentes, en ningún caso a incrementarlas. El paquete legislativo denominado Fit for 55, probablemente el más ambicioso en materia de clima hasta el momento, hace también referencia al concepto de una transición justa, sin que esta descarbonización ejerza una presión adicional sobre los más vulnerables. Este es un punto importante y, en fin, y vamos a ver en los próximos años cómo somos capaces de hacerlo efectivo. Desde luego, las hojas de ruta del gobierno español y las manifestaciones de interés lanzadas por los diferentes ministerios promueven efectivamente una recuperación sostenible e igualitaria. Las empresas tenemos que ser responsables en un sentido muy amplio, siendo motores del cambio hacia un futuro más sostenible, trabajando por la competitividad en las industrias y, desde luego, creando empleo de calidad en los territorios como prioridad. Esto solo es posible hacerlo, primero, desde una colaboración entre empresas, de lo que modestamente FUNSEAM pues, intenta ser un ejemplo, y desde luego con colaboración público-privada. No quiero extenderme más, solo agradecer a todas las personas que han hecho posible este libro y este acto, y en especial, evidentemente, a todos los autores y asistentes al simposio, a los editores, sin los cuales no podríamos hoy presentar lo que estamos presentando, José Luis García Delgado y Juan Carlos Jiménez, a la directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona, Maite Costa, y al director general de FUNSEAM, Joan Batalla. Y quiero también dar las gracias muy especialmente al presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, nuestro key speaker, que clausurará esta presentación. Es un lujo para nosotros que él haya aceptado la invitación para acompañarnos, porque su visión global seguro que nos va a aportar un buen marco de referencia en este entorno tan volátil. Para terminar, un minuto de publicidad. Les recuerdo que el próximo simposio empresarial va a ser el 7 de febrero del año 2022 en Barcelona, y espero además que podamos vernos allí todos en persona. Cedo ahora la palabra a Joan Batalla, que presentará él las principales conclusiones del libro. Muchas gracias a todos y Joan, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Presidenta del Club Español de la Energía, presidente del Real Instituto Elcano, directora de la cátedra, amigos y amigos. Un año más es un placer para nosotros, aunque sea en este formato digital, poder reunirnos con motivo de la presentación de esta obra editada conjuntamente con Thomson Reuters Civitas, y que, como muy bien apuntaba la presidenta y el presidente,
recoge las principales conclusiones del Simposio Empresarial FUNSEAM que tuvo lugar en el mes de febrero en Barcelona. Lo apuntaba el presidente, fue un evento online que contó con destacados expertos del mundo empresarial, institucional y académico que abordaron las oportunidades que ofrece la transición energética en un escenario de recuperación económica, donde sin duda serán necesarios nuevos mecanismos e instrumentos capaces de generar empleo y generar ese crecimiento sostenible que se apuntaba previamente. Superados los primeros meses de la pandemia, en el mes de febrero, creíamos que era del todo oportuno en el simposio, que modestamente se ha convertido en un punto de referencia, un punto de encuentro del sector, abordar una cuestión tan crucial como esta. La presidenta lo comentaba, un tema de actualidad en su momento, en el mes de febrero, pero no por ello de menos actualidad en estos momentos, donde estamos iniciando esta andadura de recuperación de la senda de crecimiento económico. Una conclusión compartida por parte de todos los ponentes a lo largo de esos días de simposio que tuvo lugar en el mes de febrero es que sin duda es necesaria esa reactivación, reduciendo al mismo tiempo las emisiones, siguiendo con la senda de descarbonización y los objetivos que nos hemos planteado en torno a la lucha contra el cambio climático. Y para eso es necesario un liderazgo empresarial que nos permita adaptar nuestro tejido productivo a la nueva realidad, al nuevo escenario y generar esas oportunidades económicas que se han ido comentando. Un liderazgo empresarial donde de la mano de la colaboración público-privada nos permita fijar esas sendas y esas bases de un crecimiento sólido en las próximas décadas. Los principales ejes de esa estrategia de recuperación económica centrada en la sostenibilidad se recogen en esta obra, porque obviamente fueron objeto de análisis y debate a lo largo del simposio. La eficiencia energética, el aprovechamiento de las infraestructuras, la economía circular, la ordenación del territorio, una nueva agenda urbana contra el calentamiento climático, la movilidad sostenible o la necesidad de herramientas adaptadas a que esta transformación de nuestro modelo productivo sea lo más rápido posible. Fueron todas cuestiones que se abordaron en el simposio y que se recogen en la presente obra. Obviamente, las oportunidades que conlleva este proceso de reactivación y de mejora de la eficiencia de la productividad empresarial y el ahorro energético son enormes y fueron recogidos por los ponentes que participaron y obviamente también en la obra. Una obra que les invito a que la lean, la tienen accesible lo que es la versión electrónica de la obra en la página web, en donde han accedido para lo que es este seminario, y una obra que se ha estructurado en torno a estos temas, estos ejes centrales que se discutieron en el simposio. Como es habitual, la obra arranca con un capítulo por parte de María Victoria Zingoni, presidenta del club, en que nos hace un balance de lo ocurrido en el sector energético durante el último año, poniendo de manifiesto que a pesar de la crisis ocasionada por la pandemia, la transición energética ni se ha ralentizado ni se ha postergado. Por el contrario, en sus palabras, se continúa con el desarrollo de políticas energéticas y medioambientales encaminadas a facilitar, acelerar esa transformación y planteándose en muchos casos como objetivo y palanca para salir de la crisis, como ha sucedido en Europa y apuntaba la presidenta previamente en su intervención. Nos encontramos en un momento que puede ser un punto de inflexión para provocar ese cambio trascendental y para motivar esa reactivación económica sostenible, duradera y justa de la mano de los fondos europeos y de la inversión privada, donde el papel del sector empresarial va a ser crucial y ocupa la primera parte de la obra. En esta primera parte, los principales responsables de las empresas más relevantes del sector energético en España y miembros de FUNSEAM analizan, ponen de manifiesto cómo seguir avanzando hacia una economía baja en carbono, generando valor añadido, que trascienda las fronteras nacionales y favoreciendo el proceso de internacionalización. Recogiendo las palabras que se recogen en este primer bloque, el alto grado de madurez y desarrollo tecnológico fruto de la innovación ha facilitado el posicionamiento de las empresas del sector y la entrada en mercados internacionales, lo que nos permite capitalizar su sólida experiencia empresarial.
La segunda parte de la obra se ha centrado en los efectos globales de la crisis actual. Más allá de los efectos sanitarios, obviamente que han sido duros y de los que estamos empezando a salir, las respuestas por parte de las diferentes economías a nivel global han sido desiguales y creíamos en el simposio que era el momento de plantearnos ese análisis de los efectos y los impactos que se producían a corto y a medio plazo. Obviamente, la producción del empleo, la generación de desigualdades socioeconómicas o los efectos sobre la necesaria e inaplazable descarbonización son objeto de análisis en este segundo bloque de la obra, que parte de la contribución del presidente del Real Instituto Elcano y donde se abordan los escenarios de recuperación y reactivación económica en diferentes ámbitos geográficos y que sin duda estarán condicionados por su realidad social y empresarial, la diferente capacidad de acceder a las vías de financiación o las percepciones que se tengan como sociedad de cuáles deben ser esas prioridades a resolver. Cuestiones todas ellas que serán también objeto de debate, de análisis en la intervención del keynote speaker, del presidente del Real Instituto Elcano, que precederá y cerrará esta sesión de presentación del libro. Un tercer bloque de la obra lo hemos centrado en los nuevos modelos de ciudad resiliente. Somos conscientes de la relevancia que tienen el modelo urbano, la ciudad, a la hora de conseguir avanzar en los objetivos de descarbonización. Las ciudades solo ocupan el 2% de la superficie terrestre, lo apuntamos en el libro, pero en ellas vive más de la población mundial y es donde se genera más del 80% de la riqueza económica. Cifras ya de por sí espectaculares, pero que si uno toma las previsiones de crecimiento poblacional, previsiones demográficas para finales de década, nos encontramos que a finales de esta década este porcentaje se irá incrementando y la población vivirá en zonas urbanas en más de 2/3 partes. Sin duda es necesario buscar soluciones y la pandemia ha hecho más necesario que nunca pensar en el modelo de ciudad del futuro, que sea sostenible, que sea inclusivo, que esté interconectado y que sea impulsor de la economía. A este apartado dedicamos diferentes capítulos donde de diferentes perspectivas se analizan todas estas cuestiones enfocadas al mundo urbano. Asimismo, y también centrado en el mundo urbano, y como es habitual en ediciones anteriores de esta obra, dedicamos una parte muy importante a la situación y los desafíos que afronta el sector energético en Latinoamérica. En este año, centrándonos en el papel de las ciudades en la transición energética. En su contribución, Mariano Bacigalupo, vicepresidente de ARIAE, y Luis Jesús Sánchez de Tembleque, secretario ejecutivo de ARIAE, abordan el reto del cambio climático en Latinoamérica y la relevancia de la política en el mundo local, apuntando toda una serie de cuestiones, medidas y actuaciones que permitan desarrollar y paliar los efectos que se derivan del cambio climático, generando nuevas vías de crecimiento. Este ha sido un tema que ha recibido especial atención por parte de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de la Energía y ocupa un papel destacado en esta obra, apuntando vías de solución. Finalmente cierra el libro con unas notas finales a cargo de María Teresa Costa, directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, Elisenda Jové, investigadora de la cátedra, y yo mismo, donde tratamos de ofrecer una visión macroeconómica de la situación asociada o de los efectos derivados de la pandemia y el reto de la descarbonización. Cuestiones como la mejora y el impacto que puede tener la intensidad energética para favorecer la competitividad de las empresas, al mismo tiempo que generando impactos positivos, shocks macroeconómicos que permitan esa generación de empleo y la recuperación de la senda económica. No me voy a extender, les invito, como comentaba antes, a la lectura de la obra y espero que sea de su interés. Si bien no quisiera finalizar sin sumarme al agradecimiento que ya han puesto de manifiesto el presidente y la presidenta, a las empresas patronas que han hecho posible la culminación de un simposio en una obra de esta naturaleza, por la confianza que nos han depositado en la Fundación y en el trabajo que se está realizando. Agradecer al mismo tiempo la contribución de todos los ponentes, han sido más de 30 ponentes
y autores los que han participado en esta obra. Sin duda, sin ellos, los grandes protagonistas, ni el simposio ni el libro que hoy presentamos tendría ese formato riguroso ni tendrían razón de ser. Gracias a todos ellos, así como a José Luis García Delgado, Juan Carlos Jiménez, por un año más habernos acompañado en esa ardua tarea de edición de la obra. La verdad es que estamos, obviamente, ya son 9 ediciones, el año que viene ya iremos por la 10ª, y a lo largo de todos estos años hemos tenido el lujo de poder contar con ellos, grandes expertos y conocedores de la realidad del sector, y que sin duda son garantes de la calidad y el exquisito trato de la obra. Sin duda, por vuestro esfuerzo, obviamente hemos podido sacar esta obra en un plazo que nos habíamos marcado muy exigente, y agradecer, obviamente, el papel de Thomson Reuters Civitas. Ya por último, sí que quisiera agradecer, lo hago presencialmente cuando teníamos estas presentaciones en formato presencial, la relevancia del Club Español de la Energía, a su presidente, a su director, a todo el equipo, por facilitarnos esta presentación conjunta de la obra. Esperamos y estamos convencidos de que el año que viene ya podremos celebrarlo de nuevo en formato presencial, y la verdad es que siempre es muy cálida la acogida cuando os planteamos la posibilidad de celebrar un acto de presentación de una obra de esta naturaleza. Agradeceros a todos que nos acompañéis, y ya sin más, por mi parte, cedería la palabra a María Teresa Costa para que pueda presentar e introducir al keynote speaker de este acto de presentación del libro. Muchas gracias a todos. Gracias, Maite. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Es un honor tener la posibilidad de presentar a José Juan Ruiz en este acto, en esta 9ª edición del libro que recoge las ponencias del 9º Simposium de FUNSEAM. La obra, como se ha señalado, trata de analizar los diferentes retos, los cambios, los profundos cambios que van de la mano de la transición energética, abriendo siempre la oportunidad que esos cambios nos lleven, además, por una senda de crecimiento económico. Lógicamente, hablando de un modelo de desarrollo económico sostenible que tiene elementos sustanciales, diferenciadores de los modelos de crecimiento que han dibujado la etapa de los últimos años, de bastantes décadas, digamos que más de un siglo, asociados a consumos elevados de energía, sea cual sean sus orígenes, o a comportamientos de los consumidores no precisamente solidarios con los intereses de la colectividad. Además, el progreso tecnológico está, digamos, vertebrando toda la transición energética y la recuperación económica. De ahí que aparezcan nuevas formas de transformar nuestra industria, como puede ser la economía circular, que abre nuevos campos de actividad y de especialización para las economías y también para todos aquellos que con su trabajo colaboran en esa transformación. Los retos inherentes a la transición energética han venido acompañados de enormes complejidades, algunas no previstas, obviamente, como ha sido el propio COVID y todos los impactos que ha tenido sobre nuestra economía. Nuevos elementos están hoy poniéndose sobre la mesa que obligan a reflexionar con profundidad en qué manera los cambios regulatorios deben ser desplegados para conseguir alcanzar los objetivos de 2050, es decir, los objetivos asociados a la reducción de emisiones de CO2, asociados a la eficiencia energética, asociados a las energías renovables, asociados a ese nuevo modelo de desarrollo sostenible y, sobre todo, como señalaba el presidente de FUNSEAM, evitando costes a
los grupos más vulnerables, evitando que haya mayor vulnerabilidad, buscando lo que se denomina un desarrollo inclusivo. Sin duda, todo esto implica un arrojo, un esfuerzo, una apuesta enorme en un marco de incertidumbres. Y esto es lo que nuestro conferenciante hoy va a tratar. ¿Qué lecciones cabe aprender de un mundo incierto? José Juan Ruiz, que en la actualidad, como ya se ha señalado, es y se conoce, es el presidente del Real Instituto Elcano y ha pertenecido a su consejo científico desde hace más de una década. Es economista del Estado, es del cuerpo de economistas del Estado y de técnicos comerciales. A lo largo de su vida profesional ha ocupado puestos de gran relevancia en el sector público y en el sector privado. Fue secretario de Estado de Economía, ha sido también jefe de Argentaria, jefe Chief Economist en Argentaria, en AFI, en el Banco de Santander en el ámbito de América Latina. Ha ocupado el importantísimo puesto de economista jefe y director del Departamento de Investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la actualidad es miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos de la vicepresidenta primera del Gobierno de España. Posee una larga experiencia en organismos internacionales, de las personas más informadas y que mejor conoce el marco de las relaciones económicas y políticas a nivel internacional. Es miembro actualmente de varios consejos de administración de empresas públicas y privadas y ha sido también profesor y presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un autor que leemos frecuentemente en los medios de comunicación y ha formado parte de los consejos editoriales de política exterior de los grupos Prisa y Recoletos. Es un lujo poderte presentar, José Juan, y tus palabras, tu presentación van a ilustrarnos a todos, nos van a mejorar, por supuesto, nuestro conocimiento de cuáles son los aprendizajes que se pueden derivar del estudio de la incerteza que siempre está presente. Es una variable permanente en todas las etapas de la economía, de la sociedad, de los individuos, pero sin duda ahora, en estos momentos, están adquiriendo la incertidumbre está adquiriendo una importancia muy relevante, dado que además converge con unos retos a los que todos estamos vinculados de gran importancia. Muchas gracias, José Juan, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Maite, por estas cariñosísimas palabras que te agradezco de corazón. Somos compañeros en muchos foros y espero que lo sigamos siendo durante mucho tiempo para seguir aprendiendo de ti. Muchísimas gracias a la presidenta del Club Español de la Energía, a Antonio Jardén, a todas las empresas que han hecho posible este encuentro, muchas de ellas también patronas del Real Instituto Elcano, y muchas gracias a Joan Batalla por la invitación a estar hoy aquí con todos vosotros. Yo he preparado una presentación en la que, como Maite estaba señalando, creo que uno de los temas más importantes o más relevantes de la reflexión que va a acompañarme en los próximos minutos es pensar, digamos, qué es lo que hemos aprendido en esta pandemia, en estos trágicos meses que nos han precedido. Y básicamente, aunque ha habido muchas cosas que hemos aprendido, probablemente para un analista económico, para alguien que sigue a los policy makers, a las políticas económicas, las políticas públicas, quizá lo más importante haya sido cómo nos hemos movido de un escenario que estaba dominado por el riesgo a un escenario que estaba movido por la incertidumbre. Aunque parezcan palabras iguales o palabras que más o menos tienen el mismo significado,
En modo alguno lo son. El riesgo es algo frente a lo que le podemos adjudicar una probabilidad de suceso y frente al cual, con buenos datos, con buenos modelos, con buena ciencia, uno puede intentar encontrar mecanismos e instrumentos para protegerse, para tomar decisiones racionales. La incertidumbre es un escenario radicalmente distinto. Es un escenario en el que no solo no sabemos todos los datos de la ecuación, sino que ni siquiera sabemos lo que no sabemos. No sabemos qué variables van a acabar teniendo impacto sobre el problema que queremos resolver. Y esto es en gran medida lo que le ha ocurrido al mundo en los últimos meses. Hemos tenido que enfrentarnos frente a una epidemia, una pandemia en la que no sabíamos ni la probabilidad de suceso ni de éxito que podían tener las políticas que aplicábamos, ni cómo había que reaccionar sanitariamente, ni cómo había que reaccionar ante los impactos económicos que iba generando esa pandemia y que iban cambiando con el tiempo. Frente a la incertidumbre radical, la única posibilidad de reacción es la experimentación, es la prueba y el error, es el intentar aprender de lo que podemos hacer, qué funciona y qué no funciona, y ser lo suficientemente flexible para cambiar cuando las cosas no salen bien. Y realmente esto es lo que hemos estado haciendo durante los últimos meses. Los políticos, los policymakers del mundo no han podido esperar de la ciencia ni de la teoría que les diera el mapa de ruta para actuar. Simplemente han actuado. Han actuado porque había que hacer frente a algo que era trágico, que requería una respuesta inmediata. En cierta medida, independientemente de cómo hemos aprendido a confinar a la sociedad, desconfinarla, a vacunarla, a tomar y hacer los ERTES o tomar y hacer el Next Generation, lo que realmente al mundo se le ha quedado en la cabeza es algo posiblemente más importante, algo que ya Keynes descubrió cuando discutió cuál era el esfuerzo para financiar la Segunda Guerra Mundial. Y esa gran lección es que todo lo que hacemos, todo lo que podemos hacer, nos lo podemos permitir. Y en esta frase es la frase que ha movido el mundo en los últimos meses. Todo lo que se puede hacer nos lo podemos permitir. Ahora bien, esta es una política que sirve para los momentos álgidos de una epidemia. Y aunque todavía estamos en mitad de la historia de la pandemia, como claramente pueden ustedes ver en este gráfico donde les dan las tasas de vacunación y que pone con pristina claridad la difícil situación y la asimétrica situación en la que se encuentran los distintos países del mundo, con países como Emiratos, Portugal o España, con más del 80% de la población vacunada, y países como Tanzania o Nigeria, donde ni 0,5% de la población está vacunada, y esto tiene consecuencias morales, éticas y geopolíticas que condicionarán nuestro futuro. Esta desigualdad, esta asimetría nos acabará pasando factura como civilización. Pero como decía, aunque estemos ya a mitad de este camino, lo que tenemos en estos momentos, probablemente si uno lanza la vista hacia el horizonte, son nuevas preguntas, probablemente más preguntas que respuestas. La primera pregunta es obvia, ¿podemos seguir haciendo políticas públicas como las que hemos hecho en los últimos meses sin estar alerta por las posibles consecuencias que pueden tener sobre nuestras instituciones y nuestro sistema democrático? ¿Solucionan todo o abren nuevas fisuras? Una segunda pregunta es el haber arrumbado los viejos paradigmas de los últimos meses, ¿basta para poder crear un mundo nuevo, para que la certeza y la prosperidad vuelvan a resurgir? ¿Basta el tener economías estimuladas y dopadas con políticas monetarias y políticas fiscales muy expansivas? ¿O basta simplemente el mantener una protección del Estado o una reversión a políticas industriales como las que estamos viendo? ¿Es eso todo lo que necesitamos? Incluso más profundamente, hemos visto como dos modelos de sociedad de civilización se han enfrentado para dar respuesta a la pandemia.
ha sido nuestro modelo descentralizado, democrático, el que ha ofrecido la mejor respuesta, o la mejor respuesta ha venido de modelos más jerarquizados y centralizados como China? ¿A qué estamos dispuestos como civilización a renunciar para garantizarnos la certeza de que estamos protegidos frente a una situación como la que hemos vivido o la que nos puede venir? En mi opinión, este tipo de preguntas realmente nos las tenemos que hacer, porque aunque lo que hemos hecho en los últimos meses, en la que hemos visto aparecer líderes con propuestas muy radicales que eran absolutamente inesperados, digamos, en el panorama de una situación normal, todo el mundo, de una manera u otra, está empezando a darse cuenta de que ahora es cuando viene el momento en el que hay que volver a tomar stock de lo que estamos haciendo, de cuáles son nuestras posibilidades de actuación y, sobre todo, de reintroducir, después de la disrupción que ha supuesto la pandemia y estas grandes políticas radicales que hemos tenido, radicales no en el sentido ideológico, sino de realmente muy importantes, de ruptura con el pasado. Si este es el momento, lo que tenemos que ver es qué políticas de todas las que hemos hecho o las que todavía no hemos hecho pueden ser permanentes y pueden ser sostenibles. Y pueden además solventar las evidentes brechas y fisuras que tiene nuestra civilización. Yo creo que es la gran pregunta en la que enmarcar lo que se nos viene por delante. Esta es la gran pregunta sobre lo que realmente puede constituir una oportunidad o un enorme riesgo. De cómo respondamos a esta pregunta, de qué políticas pueden ser permanentes, sostenibles y consistentes con los objetivos que nos hemos marcado, creo que es lo que va a dominar el debate económico, el debate político, el debate social de las próximas décadas, y además va a estar marcado por la permanencia de la incertidumbre. Hay una frase que resuena en todos los oídos, todos la hemos oído, es de esta crisis vamos a salir sin dejar a nadie atrás. Se ha dicho en Estados Unidos, se ha dicho en Europa, se ha dicho en España, se ha dicho en América Latina. ¿Qué significa realmente no dejar a nadie atrás? En mi opinión, más allá del significado que cada uno de los políticos quiera atribuirle, justificatorio o propositivo, creo que en realidad lo que significa es que todo el mundo nos hemos dado cuenta que la desigualdad que existía antes de la pandemia, previa al estallido de la pandemia, simplemente no la podemos mantener. La desigualdad y sus consecuencias, desigualdad en términos de riqueza, de renta, también de acceso a los trabajos buenos y malos, entre hombres y mujeres, entre países, entre jóvenes y viejos, el cúmulo enorme de desigualdades de muy diversas facetas que hemos ido acumulando en el tiempo, no solo se nos ha hecho asfixiante y nos ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos ante la incertidumbre, sino que, más importante quizá todavía, se ha hecho visible. Y la visibilidad lo que exige es, en sistemas y en civilizaciones como la nuestra, el requerimiento a que sea afrontado ese problema de desigualdad. Un problema de desigualdad que en el caso de los países más desarrollados está claramente manifestada en la existencia de empleos modernos y empleos viejos, empleos bien pagados y empleos precarios, empleos a los que solo acceden aquellos con mayor densidad y conocimiento tecnológico y empleos que están para que sean utilizados por los menos cualificados, empleos a los que los jóvenes no acceden y empleos a los que sí acceden. Digamos que esta visibilización del empleo como uno de los ejes que ha hecho patente la insostenibilidad de los niveles de desigualdad que tenemos, creo que junto con una nueva geografía de la desigualdad, una geografía de la desigualdad por sexos, por rentas, pero también dentro de los países y entre países, creo que va a convertir al tratamiento de la desigualdad en sus diversas facetas en uno de los puntos centrales
para la elaboración de la política económica. Sin una visibilización de que estás tratando de resolver la desigualdad, la economía política de las reformas no va a funcionar. Y creo que es un gran avance, una gran sinceración de cuáles deben de ser las grandes visiones y misiones de la política económica que probablemente la pandemia nos ha legado. ¿Qué se puede hacer? Bueno, como yo creo que estoy intentando subrayar, cuando uno intenta hacer esa política económica más inclusiva, más sostenible, creo que tiene que tomar algo como centro de gravedad. Yo creo que una de las propuestas que he visto más globales, más consistentes, probablemente mejor encadenadas por sus distintas consecuencias, es la de Martin Sambu y su reciente libro sobre The Economics of Belonging. En realidad, independientemente de los detalles que hay, que yo recomiendo que ustedes lo vean porque es muy sugestivo, creo que el tema central es que en cualquier proyecto que vayamos a hacer de nuevo futuro, la generación de empleos de calidad para más gente, más trabajo para más gente, más trabajo bueno para más gente, es el eje de cualquier política. Es muy difícil que la economía política de nuestras democracias transija con una estrategia económica que no sitúe la generación del empleo de calidad como el eje central, la palanca sobre la que se apoya. Y cuando uno tiene que hacer, digamos, esta transformación, una transformación de empleos con un mercados tan duales como los que hemos tenido en las últimas décadas, cuando uno tiene que movilizar a la economía hacia ese nuevo paradigma de empleos de calidad, esto no se puede hacer de una manera gradual. Hay que tener una gran visualización, hay que tener un gran programa que convenza de que nos podemos mover de manera conjunta hacia ese gran horizonte. Hace falta un New Deal, hace falta un nuevo contrato social. Probablemente esa es la razón por la que ustedes están oyendo hablar tanto de los nuevos contratos sociales. Porque sin esa gran visión de que la sociedad tiene que cambiar de verdad, que no hay ajustes graduales o no tenemos tiempo para hacer ajustes graduales, que hay que intervenir y provocar ese cambio, probablemente vamos a llegar a estar tarde. Y necesitamos, además, apoyarlo en una teoría económica. Por eso, una gran parte de los debates que ustedes estarán viendo en estos momentos, tanto en Estados Unidos como en España, como en otros países europeos, lo que hablan ya no es de flexibilización del mercado de trabajo, de lo que hablan es de cómo el incremento de los salarios mínimos y el aumento de los estándares de exigencia en la calidad del empleo tienen que ayudar a reasignar recursos. En cierta medida, lo que uno está pensando o que se está pensando es el debate político que en estos momentos existe en los foros internacionales, es cómo crear una economía que favorezca a los que están en los márgenes del sistema, una economía que nos mueva no a volver a invertir en los viejos empleos y en las viejas actividades del pasado, sino a reasignar recursos que generen este Building Back Better del que todo el mundo habla. Hay dos posibles modelos. Hay un posible modelo que es probablemente el modelo del que tendríamos que huir, porque es un modelo que que inevitablemente acabaría generando estratificación y más desigualdad, un modelo en el que la economía esté compuesta por dos circuitos, un circuito muy competitivo de economías globales, de economías que intercambian, que contratan a personas con altos salarios, con una gran necesidad de capital humano, y una economía, digamos, cuyo objetivo, más que esa competitividad y ese trabajo de calidad, es generar masivamente empleo. Y este modelo de circulación dual no es un modelo que solo está en los países capitalistas, por simplificar. Es el modelo que propone China, en el que se segmenta la economía en dos y, por lo tanto, se segmentan la sociedad. Yo creo que este es un modelo del que habría que huir, porque sabemos dónde está el final de ese modelo, que es mayor polarización, mayor fragilidad de las instituciones democráticas, mayores riesgos de neopopulismos, neopobrismos, de control
de las mayorías por minorías que tengan el poder para generar los mecanismos de transferencia y de regulación que exigen esos modelos de economía dual y, por lo tanto, en mi opinión, deberíamos de huir. Ahora, si huimos de ese modelo y queremos generar muchos empleos de mucha calidad y muy rápidamente, la opción con la graduación que uno quiera establecer es tener una economía muy acelerada, una hot economy, una economía en la que tengamos que usar políticas monetarias y políticas fiscales expansivas que mantengan a la economía dopada y que creen una demanda agregada que está por encima de la capacidad productiva de la economía y generen o generen las expectativas de que se están creando muchos empleos que permiten la restauración de la movilidad social y el movimiento de las personas desde los sectores que se contraen a los sectores que tienen que expandirse para tirar de la economía y hacer la transformación. Este es uno de los grandes, en mi opinión, uno de los grandes debates que de una manera u otra, con los detalles que en cada uno de los países aparecen, estamos hoy viviendo. Estamos viviendo una reconstrucción de lo que teníamos a costa de generar mecanismos que protegen a los que se van quedando atrás, o generamos una economía mucho más acelerada en el cambio, en la que realmente el crecimiento de los empleos se consigue porque estamos empujando, con intervención, regulación, estamos empujando a la economía al límite de su capacidad o por encima del límite de su capacidad, con el riesgo de que aparezcan los desequilibrios de inflación y de desequilibrios externos que tantas otras veces hemos visto en la historia. Esto es donde está la política económica, en mi opinión, el gran debate de la política económica que hay. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos comprobando una y otra vez es que con el deseo no basta. O sea, la idea de que queremos crear mejores empleos, necesitas tener unas muy buenas políticas integrales y complementarias. Necesitas una política de educación mucho mejor y mucho más integrada en el sistema productivo que la que tenemos. Formación profesional, desarrollo de nuevas actividades. Necesitas políticas activas del mercado de trabajo. Probablemente necesitas una renta básica universal o mecanismos de compensación de rentas si la transición de un mal empleo a uno bueno no la consigues generar porque la gente percibe que los riesgos y los costes de transición son muy elevados. O sea, con el deseo, con el anuncio de que quieres no basta. Y no basta solo con anunciar políticas, hay que anunciar también cómo las vas a financiar, cómo vas a reducir los impuestos sobre el trabajo, cómo vas a aumentar los impuestos sobre la riqueza neta, porque no todos los impuestos sobre el capital tienen los mismos impactos. El impuesto sobre la riqueza neta es mucho más neutral que un impuesto sobre la inversión y sobre el capital. ¿Cómo vas a tener impuestos sobre el carbono y sobre las emisiones para que realmente se produzca una transición sostenible? ¿Cómo va a haber cooperación internacional para que haya impuestos globales mínimos o existan border adjustment tax, coal tax en las fronteras que permitan que las políticas nacionales de promoción de la sostenibilidad sean compatibles y no generen una ruptura, una fragmentación aún mayor de la del mercado que en estos momentos tenemos? Hace falta promocionar los clústeres de los nuevos y los buenos empleos y eso exige tener inversión en tecnología, exige tener inversión en infraestructuras, exige tener inversión en las Españas vaciadas y en los espacios vaciados y sobre todo, como el libro de Fussean pone de manifiesto, exige inversión en las ciudades, porque las ciudades son críticas, como lo fueron en el siglo XVI, en el siglo XVII, para generar un salto civilizatorio como el que sin duda alguna estamos empleando. Y existe sobre todo algo que probablemente pasamos muchas veces por encima y que es central en todo este proceso. Existe que tenemos que aceptar más riesgos y más incertidumbres que en el pasado. La pandemia se va a acabar en algún momento, al menos para algunos países, pero eso no significa que volvamos a estar en un mundo de certezas, todo lo contrario. En el mejor de los casos ya hemos perdido ese mapa del tesoro de la certidumbre. Lo que tenemos es un mundo en el que va a haber más riesgos, más incertidumbres y además donde el sector público está tomando riesgos que antes solo soportaba el mercado. Esto tiene que tener su traducción, obviamente,
en el reparto de la riqueza, en el reparto de los sistemas impositivos y sobre todo en las retribuciones del capital y del trabajo. Déjenme que les diga lo que creo que sería un mal punto de partida para poder enfrentar a todo esto que tenemos que enfrentar. Y creo que el punto de partida del todo se puede, sí se puede, es un mal punto de partida. Los trade-offs existen. No hay forma humana de generar la reasignación de recursos en los sistemas de incentivos, los marcos regulatorios que vamos a necesitar para poder generar esa nueva estructura, esa nueva economía, sin gastar capital político. Hacen falta reformas. Uno de los grandes acontecimientos que están pasando en nuestros ojos es que al mismo tiempo que vamos eliminando paradigmas que nos dominaron durante décadas, la prudencia en el gasto público, las filosofías del ajuste y de la austeridad, los altos tipos de interés para garantizar la inflación, todos esos cambios de paradigmas que estamos viendo, hay un tema que, como antes mencionaba, es que hay una serie de riesgos que hay que saber quién los soporta, si el sector privado y el sector público. Y si ese reparto de riesgos no se hace de la manera adecuada, los procesos de transición van a ser mucho más lentos de lo que necesitamos. Es muy malo pensar en que qué bien estábamos hace 10 años, 5 años. Es malo, es melancólico pensar que yo quiero volver a estar como estaba antes de la pandemia, o que nuestros medios de comunicación y los headlines de la prensa insistan en cuándo recupera uno el nivel de PIB o de PIB per cápita que tenía antes de la pandemia. Son indicadores, todo sirve para generar una situación de reto, pero sin duda alguna no creo que nadie quisiéramos volver al nivel donde estábamos antes de la pandemia. Queremos volver a un mundo mejor, y para volver a un mundo mejor no es un tema de volver a reinvertir donde invertíamos o comportarnos como nos comportábamos. Hace falta reasignar recursos. Es mucho más building back better que volver al back to business, al usual business. Creo que ese es un tema muy importante, y algunos de los trade-offs es que si aceptas esto, también tienes que hacerte preguntas sobre qué capacidad tienen nuestras administraciones y nuestros sectores públicos para tomar esos mayores riesgos, para coordinar a los agentes privados, para participar junto a los agentes privados, en definitiva, para volver a planificar y coordinar a los planificados como tantas veces lo hizo en el pasado, unas veces con acierto, otras muchas más con menos acierto. Déjenme que este planteamiento que les estoy haciendo lo bajemos a el tema que es el objeto del libro y el objeto, digamos, de las preocupaciones de muchos de ustedes, que son los trade-offs del cambio climático. Y para ello me voy a apoyar básicamente en un documento que ahí tiene la referencia de Pisani-Ferretti para el Peterson Institute, en el que realmente lo que intenta no es tanto cuantificar si lo que tenemos por delante es fácil o difícil, todo el mundo sabemos que es muy difícil, sino que frente a la incertidumbre, frente a la dimensión del reto, ¿cómo sería la mejor forma de aproximarnos? La mejor forma de aproximarnos a la economía del cambio climático es convertir al cambio climático en lo que muy probablemente es la esencia de las políticas de cambio climático, que es la existencia de trade-offs, de costes, y la necesidad de que esos costes las políticas los puedan suavizar y podamos reducir los obstáculos a movernos a algo que sencillamente es imprescindible, movernos a una economía mucho más sostenible con neutralidad de carbono, siguiendo los compromisos que han estado anunciando los países. Pero algo que Pisani-Ferretti subraya, y creo que es importante que todos reflexionemos sobre ello, es que la batalla por la necesidad de luchar contra el cambio climático es una batalla que ya está ganada. Ahora lo que tenemos que hacer es que esa batalla ganada, la percepción de que el cambio climático es inevitable, que hay que hacer todo lo posible para tener esa neutralidad de emisiones en el año 2050, que hay que poner planes que tienen que empezar a funcionar ya, que hay que hacer
el delivery de los compromisos que estamos asumiendo, esa idea de que es algo muy importante, pero que es algo en lo que hemos avanzado poco, se compatibilizan mal. Lo presentamos como algo titánico, algo inaplazable, algo de cuestión de vida o muerte para nuestra civilización, lo cual es absolutamente cierto, las tres. Es titánico el esfuerzo que hay que hacer, no podemos seguir arrastrando los pies y es una cuestión de vida o muerte de la civilización. Pero, sin embargo, cuando se nos pide que bajemos esos retos a cantidades sobre lo que la gente percibe, su bienestar, su renta per cápita, la tasa de crecimiento de su país o de generación de empleo, la mayoría de los estudios que tenemos generan resultados que son realmente muy moderados. Vamos, de hecho, si ustedes van al informe de la Comisión Europea, verán que la frase que llama la atención es: lo que es bueno para el planeta es bueno para la gente y para la economía, lo cual en el largo plazo es cierto, pero el problema del que estamos hablando no es el largo plazo. El problema que estamos hablando es cómo gestionamos la transición desde un equilibrio inestable e imposible de sostener, que es el que hoy tenemos, a ese equilibrio al que tenemos que converger, que es el sostenible. Y aunque en el equilibrio sostenible nuestra tasa de crecimiento apenas tenga una variación de menos de un punto, e incluso en algunos escenarios sea positiva, hay que contar a la gente que en el intervalo, en la dinámica desde el equilibrio actual insostenible a ese equilibrio que es sostenible, sí que hay costes. Y son costes a los que los políticos, los votantes, los ciudadanos nos vamos a tener que enfrentar. Porque son costes que aparecen y que los costes de transición están súper claros, tan solo con que uno tenga un poco de memoria histórica y recuerde qué es lo que nos pasó en los 70. Descarbonizar, ponerle un precio a las emisiones, simplemente es elevar el precio de un recurso que hasta ahora, emitir, era gratis. Y esto es un shock de oferta que no se diferencia mucho de los shocks de oferta que la economía mundial sufrió en los 70 cuando se produjo el incremento del precio del petróleo. Probablemente si uno fuera con esta visión frente a los ciudadanos, creo que sería mejor que intentar que esta idea, este uso de palabras que son un poquito tabú, como shock de oferta, se reintroduzcan nuevamente en la conversación. Y digo que sería bueno por dos razones. Primero, porque independientemente de cómo lo presentemos, vamos a tener que enfrentar un shock de oferta. Y en segundo lugar, porque si las cosas las hacemos razonablemente bien, ese shock de oferta ni es más grave que el que tuvimos en los 70, ni tiene por qué tener con las consecuencias que tuvimos en los 70. Déjenme que les dé solo algunos números que han sido presentados en el papel de Ferretti, en el que antes comentaba. ¿De qué estamos hablando cuando que poner de la economía de la transición a un mundo más descarbonizado? De lo que estamos hablando es que en el 2019, es decir, antes de la pandemia, las emisiones globales de CO2 fueron 36,4 gigatons. Y los esquemas que tenemos de carbon pricing, los esquemas de intercambio de emisiones o los impuestos en aquellos países en los que existen, generaron unos 48.000 millones de dólares y el precio medio del carbón estuvo en 1,3 dólares por tonelada como consecuencia de ello. Hay otras estimaciones que lo elevan a 3 y otros estudios más sofisticados que lo ponen en 13 dólares por tonelada, pero para facilitar el cálculo, supongamos que esos 36,4 gigatons estuvieron sujetos a mecanismos de disuasión, a un pricing que elevó los costes en la tonelada en 10 dólares. Lo que esto significa es que si ahora intentásemos generar el consumo que es compatible con los criterios de contención de carbonización suficientes para mantener el calentamiento global en torno a los 2 grados de temperatura, lo que tendríamos es que de los 10 dólares por tonelada que hoy tienen esos esquemas, deberíamos de pasar
a unos 60 dólares por tonelada en el año 2030 y a partir del 2030 deberíamos estar en los 75 dólares por tonelada. Estos son los números. Uno los puede discutir, puede ver cómo se distribuyen. De lo que estamos hablando es de multiplicar por 4 o 5 la carga, el sobreprecio que hoy tienen las emisiones de CO2. ¿Qué es esto en términos macroeconómicos? Bueno, en términos macroeconómicos, a 75 dólares la tonelada, el impacto de las emisiones del 2019, si no se modificasen, equivaldrían a 3,1 puntos del PIB, frente al 0,4 que hoy significan. Es decir, tendríamos un impacto sobre el PIB de 2,7. Con 100 dólares la tonelada, que probablemente sería lo que tendríamos que tener a partir del 2050, estaríamos teniendo un shock de oferta equivalente al 4,1 del PIB mundial. El shock petrolero de 1974 supuso exactamente algo similar. El shock del 74 supuso que el repricing de los 20 billones de barriles, que era el consumo de la época, cuando el precio pasó de 3 a 12 dólares, tuviese un impacto sobre la economía mundial equivalente al 3,6. Y es verdad, nuestra economía de post-OPEC, post-1973, cambió, no solo en términos económicos, también en términos geoestratégicos, también en términos de innovación, de tecnología, cómo los incentivos del mercado llevaron a las puestas en práctica de políticas de ahorro energético sobre las que hoy nos podemos apoyar para poder ser capaces de enfrentar lo que se nos viene por delante. Es decir, el mundo con dolor, con esfuerzos, de forma simétrica, no de la misma forma los países desarrollados que los emergentes, fue capaz de enfrentarse a ese shock. Y no hay nada que nos haga pensar que no seríamos capaces de enfrentarnos a un shock similar ahora, aunque ocasionado por nuestro intento de descarbonización. De forma que traer la dimensión económica al debate no es traer una dimensión para evitar que se sigan produciendo las políticas que necesitamos para hacer la transición energética, sino para acotar y clarificar de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que la civilización está hablando cuando habla de oponerse o favorecer políticas de mitigación del cambio climático? Y esto es algo esencial, dotar de transparencia, dotar de números, dotar de mecanismos de evaluar cuáles son las políticas que mejor funcionan con los menores costes sociales, son absolutamente imprescindibles si de verdad queremos pasar de los anuncios a la acción, si de verdad queremos avanzar en este modelo de irnos a conseguir un mundo sostenible en 30-35 años. Sin duda hay cosas muy distintas entre un shock y otro. La historia no se repetirá, pero nos da dos indicaciones que son centrales: que no hay nada gratis y que no todo siempre sale ni bien ni mal. Hay buenas políticas y hay malas políticas. Y quien hace malas políticas paga precios más altos que los que hacen buenas políticas, más flexibles y que están dispuestos a cambiar. Hay otra dimensión macroeconómica que es igualmente importante y que será la última a la que me querré referir. Y lo hago porque hay un cierto peligro de que las políticas climáticas queden enterradas en las muchas guerras culturales que estamos arrostrando. Nadie se quiera bajar de sus políticas y de sus rayas rojas, todo el mundo quiere conservar sus pets ideológicos preferidos, y uno de ellos, probablemente el más peligroso, es el de pensar que es posible ser un mundo más igual con menos crecimiento. Simplemente no es posible. Simplemente no es posible que la renta per cápita de Tanzania converja a la renta per cápita que tienen los más pobres de Dinamarca. La renta per cápita de Tanzania, el 85% vive con menos de $2 diarios. Los pobres de Dinamarca tienen una renta per cápita de $33 diarios. Y sin crecer mucho, aunque los que están por encima del promedio decrezca su renta per cápita y converjan hacia la mediana del mundo,
los que están por debajo, que son el 85% del mundo, no serán capaces de converger a una renta mediana por encima de lo que hoy consideramos, con nuestros criterios, nuestros valores de país civilizado, que es lo que diferencia la pobreza de la clase media. Sin crecer no es posible tener un mundo inclusivo con menos pobreza extrema, menos desigualdad. Hay que hacer más cosas, pero crecer es absolutamente imprescindible. Y hay que generar un modelo de crecimiento en el que no solo importa la tasa de crecimiento que uno consiga, sino cómo se compone ese crecimiento. Si uno quiere hacer la transición climática, necesitamos invertir. La Agencia Internacional de la Energía nos avisa de que probablemente vamos a necesitar entre el 2,5% más de inversiones de aquí hasta el año 2025-2030 e incluso 4,5 puntos más de inversión a partir del año 2030 para poder conseguir esos 131.000 billones españoles de inversión que hacen falta para moverse a tecnologías más neutrales con el carbón, hacia tecnologías que permitan la mitigación de las consecuencias más negativas del cambio climático. Pero es que 2,5 puntos de inversión, uno lo puede decir y parece que es una cifra más. Es un esfuerzo gigantesco para muchos países, gigantesco. Ahí ustedes tienen que la inversión en el mundo, en los países desarrollados, emergentes, si uno elimina el caso anómalo de China, las inversiones están en el 20-27%, pero recientemente el mundo está atrapado en un proceso de subinversión, de tasas de inversión sobre el PIB por debajo del 20%. Subir esa inversión un 2 puntos es un crecimiento de la inversión del 10%. Y subirlo a los 4,5 puntos es duplicar prácticamente un aumento del 40% de la relación de inversión sobre el PIB. Esto realmente es muy difícil que se pueda hacer sin reducir el consumo personal, el consumo privado. Es decir, una transición energética que sea tan ambiciosa como la que estamos planteando, sin crecer, exigiría un sacrificio de consumo privado de tal calibre que probablemente generaría los constituencies de todos aquellos que rechazarían las políticas que son necesarias para podernos llevar a la transición. Resumo estas dos ideas que les he expresado en los últimos minutos. El cambio climático es imprescindible. Las políticas de cambio climático hay que afrontarlas ya. El hecho de haber tardado tanto en ponerlas en marcha es lo que nos exige hoy tener un esfuerzo, no poder hacerlas con el gradualismo con el que las hubiéramos podido hacer si las hubiéramos iniciado hace 20 años. Hace 20 años el mundo y la ciencia se tuvo que enfrentar a la dura tarea de convencer a los descreídos de que el cambio climático existía y era obra del hombre y que teníamos las tecnologías adecuadas para poderlo parar. Esa batalla está ganada. Ahora hace falta ganar la batalla de la transparencia, de la claridad y de las buenas políticas. Se puede hacer, es posible, todavía queda tiempo, pero sin duda alguna hay que hacerlo dándole a la economía política de nuestros sistemas, a nuestras libertades, a nuestros ciudadanos, la información necesaria. Esto ni es fácil ni se hace sin costes. Hay que gastar capital político, hay que hacer reformas, hay que tomar decisiones que tendrán efectos no deseados y estos efectos no deseados la política y la política económica tendrá que minorarlos, amortiguarlos y distribuirlos de acuerdo con la función de preferencia social de los votantes. Pero hacerse se puede y se debe hacer, como bien dice el libro, aprovechándolo como una oportunidad para la recuperación económica. Estas dos ideas, que es factible, que nos vamos a apoyar en la tecnología, en la transparencia y que son la base de una recuperación económica, de un mundo mejor, creo que es la reflexión que yo querría hoy compartir con todos ustedes y que ha sido un honor poder hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Juan, por compartir con nosotros tan interesantes reflexiones sobre el modelo de crecimiento del futuro y cuáles deben ser esas bases, teniendo en cuenta y atendiendo a los trade-offs que existen y que van a continuar dándose, especialmente en lo que es la política climática. Yo creo que obviamente es un mensaje muy positivo con el que nos quedamos, de que es posible, de que es necesario,
pero sobre todo, como tú muy bien apuntas, donde es necesaria lo que es las buenas políticas y la definición de esos planes de actuación ambiciosos que sienten estas bases del futuro. Yo, sin más, para finalizar, agradeceros de nuevo a todos los que nos han acompañado vuestra presencia y apuntar lo que ha apuntado previamente avanzado el presidente Jardine, el próximo simposio. El próximo simposio tendrá lugar el día 7 de febrero y precisamente nos permitirá continuar avanzando en lo que es ese modelo, esa definición de un modelo de crecimiento de futuro y donde podamos ver cómo se van materializando lo que es el plan de reformas, el plan de inversiones que se ha ido gestando a lo largo de estos últimos meses, de la mano de lo que es los instrumentos comunitarios, los Next Generation y la colaboración público-privada en el sector energético. Espero tener la ocasión de poderos saludar a todos con motivo de esta nueva edición, la décima en un año muy especial, el 2022 para FUNSEAM, dado que celebraremos los 10 años de la fundación. Muchísimas gracias de nuevo y vamos dando detalles de lo que es el contenido, lo que es ese nuevo simposio a través de los canales habituales de comunicación con todos vosotros. Muchas gracias y gracias por acompañarnos. Hasta luego.